Que Dios los bendiga a todos. El pastor Sergio Velar les saluda con mucho afecto, con mucho cariño, desde aquí, desde Córdoba, Argentina. Aquí desde mi casa, ¿no? En estos tiempos tan extraños que nos toca vivir, pero quería que fuera así, una charla de corazón a corazón, y agradecerle mucho al pastor Ricardo Díaz por la oportunidad de poder compartir en esta cumbre de líderes juveniles también, esperando ser un aporte al trabajo que cada uno de ustedes está llevando. Pido al Señor me dé la gracia y el favor para poder compartir con ustedes una palabra de fe, pero sobre todo también una palabra que enriquezca, que edifique y que les inspire en el trabajo que están llevando adelante. Quería contarte como experiencia personal que durante muchísimos años trabajo con jóvenes ya, aunque biológicamente te habrás dado cuenta que no soy un joven ya, hace muchos años que dejé de serlo, pero en el corazón está esa convicción, ese deseo, esa pasión de bendecir la juventud, de animar, de ayudar, de instruir, de inspirar a nuestros muchachos, de ser un pastor para la juventud. Por eso es que aliento y animo a todos esos hombres y mujeres que ven esta transmisión y que se han visto con el deseo de continuar viendo esta cumbre de líderes juveniles, animarles y alentarles a seguir adelante en el trabajo que están llevando. Quisiera yo poder levantar sus manos, poder decirles que sigan adelante, porque sucede en Chile, pasa en la Argentina y en toda nuestra América Latina, donde tenemos un continente y una población sumamente joven y necesitamos también de hombres y mujeres en nuestras congregaciones que se levanten con una gran pasión y con un gran compromiso para bendecir a toda esta generación joven. Tamaño desafío tenemos por delante. No son sencillos los enemigos que hay que enfrentar. No son sencillas las presiones que debemos enfrentar. Saben bien ustedes, conocemos todos hoy la dinámica de cómo se está viviendo. Cómo hay una cultura antidios que ridiculiza los valores del reino de Dios y que atenta en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces se redobla el esfuerzo de poder hacer un trabajo consistente, inteligente y con la gracia de Dios para animar y alentar a todos nuestros muchachos y nuestras chicas a ser parte de una generación de cambio, de transformación con el mensaje poderoso de Jesús. Decía que es un gran desafío. Por delante tenemos una tierra muy grande en la cual hay que trabajar. Y a veces pensaba yo que nos invade el sentimiento, y tengo unas notas aquí de quiénes son aptos para liderar, quiénes serían las personas correctas para llevar adelante el trabajo del liderazgo juvenil, ya que se plantea aquí en esta cumbre de líderes juveniles eso, ¿no? Por una juventud hiperconectada. Y cómo poder liderar, cómo poder ser una inspiración, cómo poder pastorear a tantísimos jóvenes. La pregunta que creo que me pasó a mí en la vida y entiendo que debe ser la pregunta de muchos también, realmente, pastor, ¿quiénes son aptos para liderar? Porque cuando tenemos el deseo de liderar, inevitablemente surge la pregunta si yo tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Hablo de aptitud con la letra P, no de actitud, ¿no? Sino aptitud. Es decir, si tenemos la capacidad para poder llevar adelante la tarea. Pensaba en algunos ejemplos bíblicos que nos expresan con absoluta claridad estos temores, digamos, inseguridades, preguntas que tenemos ante el desafío de liderar a nuestros jóvenes. Y quería referirme a un hombre en primer lugar llamado Moisés. Iré planteando diferentes preguntas que diferentes hombres de la Biblia se fueron planteando ante el desafío de liderar. Y comienzo por Moisés, porque Moisés, el gran líder del pueblo de Dios en la antigüedad, y ante un desafío enorme que se le planteó en la vida, él se hace una pregunta crucial en sus días. Digo desafío enorme porque él ni más ni menos tenía que libertar a toda una nación de las garras de Faraón, del imperio egipcio. Dios le da una palabra y le dice: te necesito que saques a mi pueblo en libertad, con todo lo que eso significaba, ¿no? Pienso en aquellos hombres y mujeres jóvenes que ven esta transmisión y que hoy sienten una pasión por la juventud, que desearían ver la juventud de su país de otra manera,
que desearían ver la juventud de Chile, de tu país, de otra manera, y el desafío es enorme. Si usted o vos me dices, pastor, pudieras ver el desafío que tenemos por delante. Y fue Moisés, ante semejante envergadura de desafío, sacar al pueblo de la esclavitud egipcia, que se plantea una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién soy yo para hacerlo? Voy a repetir eso, ¿quién soy yo? Es mi primer punto que quiero tratar. Moisés estaba en el desierto, procuraré dar el contexto de la historia, estaba cuidando ovejas, y Dios lo escoge para libertar a su pueblo de la esclavitud. Literalmente para sacar a millones de personas de la esclavitud. Es notable que Dios escoja a un ser mortal para semejante desafío. Y el hombre se pregunta algo que creo que, todos podríamos de alguna manera compadecernos con él o identificarnos con él, ¿no? Porque en el capítulo 3 de Éxodo, el verso número 11, Éxodo 3, 11, él dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una vez más, Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, es una pregunta muy entendible. ¿Quién soy yo para hacerlo? Seguramente te habrá pasado en la vida que ante el desafío de liderar te has preguntado una y otra vez, ¿quién soy yo ante semejante envergadura de desafío? Me ha pasado a mí. De muchacho trabajo con gente joven. Procuro motivar a otros muchachos que se levanten a pastorear una generación joven y la pregunta es, ¿quién soy yo para llevar adelante semejante tarea? Pero es muy interesante esto que quiero plantearte ahora. Cuando Dios te llama, no importa realmente quién tú eres, lo importante quién es el que te llama. No quiero desacreditar tus méritos ni tu logro, pero cuando Dios te llama, realmente no es muy importante quién tú eres, sino quién es el que te llama. Y quisiera decirte que Dios te está llamando, impulsando a afectar a esta generación con los valores del reino de Dios. Y Dios ha prometido que Él estaría con nosotros, porque ante la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo?, Dios es muy contundente en el verso 14 de este capítulo 3 de Éxodo. Dios le dice, yo soy el que soy. Es fuerte esa declaración. Yo soy el que soy. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, no importa lo que necesites, yo soy. No importa la situación, yo soy. Quiero decirte, ante esa pregunta que tal vez invade tu corazón hoy, ya que estamos afectando a líderes, levantarte tu mano como un campeón y decirte que si Dios te llama, Él te va a respaldar. Decirte que si Dios te está impulsando una tarea, Dios te dará la gracia. Decirte que si el Señor te ha inspirado con una palabra, Él vendrá en tu respaldo y Él será el yo soy. Lo que tú necesites, Él será. Magníficamente, Pablo escribe a los Corintios, en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso número 5, lo siguiente. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Qué bonito eso, llegar a esa conclusión en la vida. Claro que Dios valora nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra consagración, pero en definitiva debemos reconocer que nuestra capacidad viene de Dios. Así es que una primera pregunta, ¿quién soy yo para hacer semejante tarea? Y Dios le dijo, yo te voy a respaldar, yo te voy a acompañar. No importa realmente quién tú eres, lo importante es que yo te llamo. Otra segunda pregunta muy interesante que encuentro en la Biblia y que me he identificado con esta muchas veces, y seguramente muchos muchachos y chicas que ven esta transmisión también se la habrán planteado alguna vez, es la pregunta que plantea Gedeón. Porque Gedeón, con su frescura de los años jóvenes, pero también con ese corazón mezclado con decepción, si me permitís la palabra, un poquito de bronca, por las cosas que pasaron en la vida, te pasa eso, ¿no? Sentir que a veces hay cosas que no funcionaron como uno quisiera, ves la realidad de tu país y decís, uy, me gustaría tener otra realidad tan distinta, tan diferente. Es lo que le pasa a Gedeón en su mundo interior.
su pueblo está viviendo cautivo, viven en cuevas, están rescatando la comida que queda para comer, están viviendo muy mal. Y Dios llama a Gedeón y le dice: Gedeón, te necesito para libertar a mi pueblo. Muy interesante eso. Y Gedeón responde de la siguiente manera, ¿no? O responde con una pregunta que, insisto, creo que muchos la hemos hecho alguna vez. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Así es que la segunda pregunta que quiero plantear ante la necesidad de liderar o ante el desafío de liderar es: ¿con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? Fue la pregunta de Gedeón, que es comprensible, nosotros creo que no lo juzgaríamos por eso. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Jueces capítulo 6, verso 15 dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Si bien esta respuesta da para hablar varios puntos, pero yo quisiera considerar el hecho central de que muchas veces nos hemos cuestionado acerca de que con qué medios haremos lo que Dios nos pide. ¿Cómo enfrentaremos el desafío que Dios nos ha dado? Es probable que hay muchos muchachos y chicas jóvenes que están con sueños preciosos en el corazón, pero te preguntas ¿con qué? Ante semejante envergadura de desafío, ¿con qué? Y lo interesante es que Dios le responde a Gedeón en el verso 6, en el capítulo 16 del libro de Jueces: yo estaré contigo. Me parece ser muy novedosa la respuesta, porque Dios apelaba siempre a ese tipo de respuestas. ¿Y qué es la verdad? Dios le dice: yo estaré contigo. Ante la respuesta de ¿con qué?, Dios dice: yo estaré contigo. Claro, porque yo pienso en muchos de ustedes que tienen sus sueños, sus proyectos de hacer cosas para Dios. Y uno dice: pastor, los recursos, el dinero, los contactos, el marco de relaciones, las oportunidades, ¿cómo se logra eso? ¿Con qué? Yo tengo ganas, tengo deseo, pero ¿con qué lo hago? Fue la misma pregunta de Gedeón hace muchos atrás y se repite la respuesta de Dios. Ante la pregunta de ¿con qué?, Dios le dijo: yo estaré contigo. Y voy a decirte algo, eso es lo que realmente interesa. Quisiera fortalecer este concepto con alguna experiencia personal. Tantísimas veces en mi vida, cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22 años, hace muchos años atrás, me preguntaba la pregunta era ¿con qué? Tenía muchos sueños, ideales, proyectos. Pasaron ya muchos años. Más de 2 millones de jóvenes han venido a nuestra ciudad en estos 27 años de Congreso. Hoy estamos viendo una situación muy particular, pero quiero decirte, después de haber recorrido la América Latina entera, gran parte de Europa, hacer nuestros eventos en África, haber impulsado la vida de miles de jóvenes, como en tu hermoso país, Chile, realmente puedo decirte que Dios respalda, que Dios abre puertas, que cuando hay motivaciones nobles en el corazón, viene Dios a respaldar nuestros deseos, y esa cosa que el Señor pone en nuestro corazón lleva el respaldo divino de Dios para concretar la asignación que Él nos ha entregado. Quiero plantearte también otra pregunta que a veces, o no pregunta, tal vez ya eso es una definición, ¿no? Cuando tenemos el desafío de liderar. Es lo que plantea un joven llamado Jeremías, porque Dios lo llama a ser un profeta a su generación. Y él plantea algo muy interesante también. Él dice: no sé hablar. Creo que nos identificamos también un poquito con eso, ¿no? No sé hablar. Ese es el cuestionamiento de él ante el llamado de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 6, él dice: y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Una vez más: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Pero una vez más Dios responde: yo estoy contigo. Es verdad que a veces podemos tener muchas carencias. Le hablo a aquellos muchachos jóvenes que a lo mejor hoy se sienten disminuidos ante otra gente. A lo mejor tú dices: yo no tengo la fama, pastor, la capacidad de la oratoria, el respaldo de la institución y tantísimas cosas que nos pasan en la vida. Y a eso súmele que yo no sé hablar, no sé si tengo la gracia para expresarme ante la juventud, competir con tanto entretenimiento, con las redes sociales, con la evolución permanente que hay de la tecnología. Y yo, ¿cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo quiero llevarte tranquilidad a tu corazón, que Dios te va a respaldar,
que Dios te va a dar la gracia. Percibo que esta palabra está engendrando fe en muchos de los que me ven. Sé que hay gente que tiene proyectos muy nobles en el corazón y que se ha sentido detenido por este tipo de cosas. La gracia de Dios estará sobre tu vida. Vas a ver que Dios te va a dar el favor para expresarte de la manera correcta. Y cuando hablo de expresarte, claro que me refiero a la palabra hablada, ¿no es cierto? Pero también a la utilización de los medios, las estrategias, la sabiduría, para llegar con el mensaje de Jesús de una manera clara, inteligente y que sea productiva a nuestra joven generación. Quería también plantearte lo siguiente: el desafío que encuentran un puñado de hombres y mujeres que tuvieron que afectar el mundo con el mensaje de Jesús. Me voy a referir específicamente a ese puñado de hombres, los discípulos, que acerca de la gran comisión de Jesús. El Señor les dejó unas palabras muy tranquilizadoras, porque claro, el desafío era enorme. El desafío era afectar a toda una generación y al mundo conocido con el mensaje de Jesús. ¡Qué tarea! Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Claro, una cosa es decirlo, pero luego llegar a concretarlo. Los discípulos les recayó sobre sus espaldas, sobre ese grupo de hombres, semejante desafío. Pero en San Mateo, capítulo 28, el verso 19 y 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a las naciones, o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué bonita palabra, ¿no? El desafío era ir a todo el mundo, pero ante semejante desafío, Jesús dejó unas palabras conmovedoras, que todo el poder le había sido dado y que Él nos los delegaba a nosotros para poder predicar el mensaje de Jesús, orar por los enfermos que sean sanados, que los oprimidos sean libres, que los esclavos sean libres, traer restauración a los hogares, bendición a la generación joven, ya que hablamos del liderazgo juvenil. Así que ante la pregunta del desafío enorme del momento que nos toca vivir, Jesús dijo: yo estoy con ustedes también. Y termino con esta expresión, un poquito más conflictiva, así que voy a pedirte toda tu atención. El apóstol Pablo, años después, también en el Nuevo Testamento, él plantea algo que es muy interesante y que tiene mucha vigencia hoy dentro de la iglesia del Señor. Pablo dice: yo no soy digno. Una vez más, yo no soy digno. Y este tema de la dignidad es un tema muy interesante, porque en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, Pablo dice: yo no soy digno porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué fuerte eso. No soy digno de ser llamado un apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y este tema de la dignidad, insisto, es un poquito complicado y espero tener la prudencia y la gracia para expresarlo, pero debo decirlo. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Claro que es importante nuestra conducta, nuestro testimonio, como le gusta llamar a muchos cristianos, y nuestras acciones cotidianas, honestas, justas, que respalden nuestro mensaje, la coherencia entre lo que hablamos y lo que decimos, lo que definimos como integridad. Eso es importante. Un hombre de Dios, un líder debe ser íntegro. Pero quiero decirte algo con respecto al tema de la cuestión que acabo de plantear, de la dignidad. Y el tema es el siguiente: que no son nuestros méritos, ni tampoco es nuestra justicia, ni siquiera es nuestro testimonio lo que impacta a Dios. Lo voy a repetir más. No son nuestros méritos, no es nuestra justicia, tampoco es nuestro testimonio lo que impacta a Dios, sino que por amor hemos sido llamados, y a pesar del pasado que podemos haber tenido, en el caso de Pablo, un pasado lleno de sangre, de persecución sobre los mismos cristianos, sin embargo, era su conflicto interno. Yo perseguía a la iglesia, yo maté cristianos y ahora soy llamado a ser un apóstol. ¿Será que realmente soy digno de aquella tarea? Claro, un pasado complicado, como mucha gente que tiene en su historial un pasado difícil, vinculado con cosas que no agradaron a Dios, un pasado que poco tenía que ver con la santidad y la integridad, y Dios te llama. Y yo quería pedirte hoy con todo mi corazón que nunca permitas que cuando Dios te llame a una tarea,
sea esa sensación de indignidad lo que te detenga, porque no te olvides que el Señor nos ha perdonado, que Dios nos ha restaurado y fuimos comprados ni más ni menos que a precio de sangre. Por eso Pablo, ya años después, desde la veteranía de los años vividos, le escribe al muchacho joven, a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, el verso 2 y 13, le dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor. Y escucha esto: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Una vez más, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ya años vividos, Pablo, de su veteranía, con tantas historias en sus espaldas. Imagínate cárceles, prisiones, azotes, tantas vivencias, viajes. Le escribe a la generación que va surgiendo, reflejada en Timoteo, le dice: Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Uno preguntaría: ¿por fiel? Claro, porque Pablo había sido comprado por la sangre de Jesús, perdonado por esa sangre. Y él entonces entendió y le era revelado el concepto de la dignidad que por gracia hemos sido llamados. Termino en mi pensamiento y mi aporte a este congreso con mi siguiente expresión: cuando Dios te llame a una tarea, cuando Dios ponga un sueño en tu corazón, no permitas que un sentimiento de falta de aptitud o que unos antecedentes adversos limiten lo que Dios quiere hacer contigo o te impidan seguir sus indicaciones. Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. Lo leeré una vez más. Filipenses capítulo 2, 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. Yo deseo que Dios los bendiga, muchachos. Quisiera declarar con la autoridad que Dios nos ha delegado, declarar una palabra de bendición para ustedes. Recuerden quién soy yo, con qué el sentimiento de indignidad, semejante envergadura de tener que afectar el mundo conocido, pero hay una palabra que nos respalda y Dios ha prometido que estará con nosotros. Yo quisiera transferirte hoy esta pasión que inunda mi corazón a pesar de los años vividos, de bendecir la generación joven y alentarles en el nombre precioso de Jesucristo a que se levanten a ser parte de una generación de cambio, de una generación de transformación, a que se levanten hoy en el nombre de Jesucristo para bendecir la tierra que Dios les ha dado como asignación. No ignoro que estamos enfrentando una oposición cruenta. No ignoro la presión espiritual que hay. No ignoro que vendrán días de gran desafío, pero oro que Dios te bendiga. Y en este mismo momento, yo sé que el Espíritu Santo está tratando con tu corazón hoy. Y que Dios te llama a levantarte para ser un pastor para esta generación. O si preferís, para un líder para esta generación juvenil. Vamos, muchachos, a soñar, a creer, a vivir en integridad y a caminar en los caminos de Dios. A soñar los sueños de Dios. Dios te va a respaldar. Y te voy a enseñar algo o pretender compartirte algo que me ha bendecido mucho a mí toda mi vida. Siempre que te encuentras con la misión encomendada, lo sobrenatural de Dios se abre sobre tu vida. Cuando te encuentras con la misión encomendada, lo sobrenatural de Dios se activa sobre tu vida. Así que hoy, desde la intimidad de mi casa, en esta charla de corazón a corazón, sencilla por cierto, dejarte esta palabra y decirte que Dios cree en ti. Y yo estoy sembrando esta palabra también porque creo en tu vida. Creo que Dios te llamó. Creo que eres parte de una generación de relevo poderosa que Dios está levantando para afectar nuestras naciones. Oro que Dios bendiga Chile. Oro que Dios bendiga a toda la juventud chilena. Que la sangre de Cristo les cubra. Que la protección divina esté sobre ustedes y que se levanten con gracia, con sabiduría, con autoridad para defender los valores del reino de Dios y para ganar su generación con el mensaje bendito del Evangelio. Muchachos, chicas, hermanos, Pastor Ricardo, un beso grande. Gracias por el aporte. Perdón la sencillez del mensaje, pero decirte que Dios cree en ustedes. Arriba ese ánimo. Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga mucho.